Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el momento en el que vayan a ver este video. Bueno, les damos la bienvenida a todos en este curso que es para los equipos interdisciplinarios de los organismos y de los ministerios de la provincia de Buenos Aires. Somos parte, como habrán visto ya en la placa, del Ministerio de las Mujeres, del equipo de atención de situaciones particulares. Y la idea de esta capacitación es parte de la función de nuestro equipo para poder trabajar con los profesionales, o con los estudiantes o las personas que vienen de las ciencias sociales en estos equipos interdisciplinarios, con las cuestiones que tienen que ver con la violencia por razones de género en el ámbito laboral, sobre todo en el ámbito laboral. Bueno, ya vamos a ir viendo cómo la pensamos y cómo debemos abordar estas situaciones. Este primer módulo es un módulo más general que introduce un poco en lo que nosotros llamamos la perspectiva de género y las herramientas que se necesitan para trabajar desde la perspectiva de género y de alguna manera la definición de lo que es la violencia por razones de género, sea en el ámbito de la sociedad en su conjunto, pero también específicamente en lo laboral. Para pensar en perspectiva de género, lo primero que tenemos que definir es qué es el patriarcado, ¿no? Que es una noción que circula, por suerte, en los últimos tiempos bastante, y que justamente es un sistema político, económico y cultural, como dice la plaquita que estamos viendo, que tiene que ver con pensar un sistema donde hay una situación de privilegio para los varones en relación al poder, en relación a cómo estos varones, en su ejercicio del poder, llevan adelante las situaciones de autoridad, pensando el poder como dice Foucault, que es un autor que viene de la psicología y de la sociología, el poder como ejercicio, ¿no? Obviamente que este ejercicio del poder que está en nuestro sistema capitalista actual, de alguna manera le da poder y privilegios a los varones sobre las mujeres y sobre la comunidad LGTBIQ+, ¿no? Que es lo que llamamos generalmente el colectivo de la diversidad. Estas relaciones desiguales de poder que tienen estos varones sobre las mujeres y sobre el colectivo LGTBIQ+, justamente es algo que viene de hace mucho tiempo bastante inamovible, pero que ha tenido por suerte transformaciones en los últimos años a partir de todo lo que llamamos los movimientos feministas y del colectivo LGTBI+. Estas cuestiones que están establecidas de alguna manera, que se piensan de esa manera, se han ido modificando, pero todavía muchas de las prácticas que conlleva el patriarcado se siguen reproduciendo en el día a día. Para introducirnos en esta cuestión de la perspectiva de género, tenemos que hacer una diferenciación entre lo que es sexo, el sistema sexo y el sistema género. Cuando hablamos de sexo, justamente es el sexo que se le asigna a un ser humano al nacer, que tiene que ver con la anatomía, los cromosomas, las hormonas, la fisiología, que obviamente son diferentes para lo que llamamos varones y mujeres, pero justamente este sexo de alguna manera es asignado con el médico en el momento de nacer la criatura humana, y en ese momento, a partir de que se visualiza desde la biología, se va a decir que es una mujer y que es un varón. El tema es que esta definición muchas veces termina incidiendo sobre todos los aspectos de la vida y no solamente en lo que supone tener características anatómicas femeninas o características anatómicas masculinas. Esto del sexo, que es una cuestión biológica y que no se puede cambiar en el momento del nacimiento, determina después aspectos de la vida en general. Bueno, y ahí sí, la pregunta entonces, ¿qué entendemos por género? Que justamente es el otro sistema, el sistema sexo y el sistema género. El género justamente tiene que ver con una construcción sociohistórica que describe obviamente un conjunto de características, de acciones y pensamientos y deseos
que tienen que ver con, en general, con esta cuestión binarista de lo que es femenino y lo que es masculino. Esta cuestión de binarista de lo femenino y masculino incide sobre cómo nos vestimos, qué tipo de acciones realizamos, qué profesión elegimos, y que justamente viene dado mucho antes de nacer. En una ecografía uno puede visualizar, cuál es el sexo del bebé, y en función de eso, si tiene un pene o tiene una vulva, determinar qué es lo que va a hacer o qué es lo que va a realizar o cómo se va a desarrollar esa persona en la vida. Y justamente eso hace que, de alguna manera, para la crianza, se tengan en cuenta de que si tiene un pene, va a haber que darle una educación determinada que tenga que ver justamente con ser varón, y otra determinación que tiene que ver con ser mujer. Hay estudios que se han hecho, sobre todo en Estados Unidos, que les encanta hacer algunos experimentos, donde, por ejemplo, pensando en esta cuestión de género y que tiene que ver con la crianza, que tiene que ver cómo se relacionan con pensar los varones y mujeres, me acuerdo uno de los casos que es un par de gemelos que nacen los dos varones y que acuerdan con los padres de que uno sea criado pensando que es una mujer y otro sea criado pensando que es un varón. Obviamente que después los estragos que genera este tipo de experiencias que son de orden experimental hizo que estos niños no la pasaran muy bien después en su adolescencia, pero lo que muestran desde ese lugar es que, por un lado, el que es criado como una mujer empieza a tener características, acciones y otras cuestiones del género femenino, y el que es criado como un varón de la misma manera, ¿no? En relación a eso, esta construcción social de la que hablábamos, que está determinada por el binarismo, pero no tiene que ver con lo biológico, sino que es una representación cultural, muchas veces lo que hace es que cuando uno dice género y se pregunta qué es lo que entendemos por género, se homologa la cuestión del género a la mujer o al feminismo. Y justamente lo que trabaja la cuestión de género es trabajar las relaciones de poder entre los varones, las mujeres y el colectivo LGTBIQ+, no solamente la mujer o el feminismo, porque esto afecta no solamente a las mujeres, sino también al colectivo. Entonces, si pensamos desde ese lugar, justamente es un aspecto constitutivo, como dice la placa, y estructural, que está totalmente naturalizado y que muchas veces, cuando pensamos en femenino, pensamos en determinadas cuestiones, y cuando pensamos en masculino, pensamos en determinadas otras, y cuando la persona no condice con el sexo biológico que tiene, con el género con el que se muestra, se representa o elige, hay algo ahí que parece que estuviera del orden de lo anormal. Ahora vamos a ver eso. Para esto vamos a ver un pequeño video que se hizo para la ley Micaela, para que ustedes puedan ver qué es lo que las diferentes cuestiones en relación al género que aparecen. Ley Micaela 27.499. Poderes del Estado Nacional: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Ley Micaela: Roles y estereotipos de género. Es frecuente el uso de género como sinónimo de sexo, pero ¿quieren decir lo mismo? Las personas son clasificadas como varones y mujeres según el sexo que se les asigna al nacer. En cambio, el género hace referencia a los atributos diferenciados que se esperan en razón de esa asignación. Por este motivo, el género es una construcción sostenida por creencias y prácticas que varían según la época y las sociedades. Los roles de género refieren a las posiciones que socialmente ocupan o se espera que ocupen las personas en función del género. De los varones se espera que sean fuertes, que no lloren, que sean los proveedores económicos, y de las mujeres que asuman los trabajos de cuidado, el mantenimiento de la casa y la responsabilidad. ¿Hay que encajar en una categoría?
Los roles se transforman en estereotipos, los cuales definen cómo las personas, según sus genitales, deben ser, sentir, pensar. Son una simplificación y su construcción surge de prejuicios. ¡Quiero ser presidenta! Quiero ser bailarín. La identidad de género, ser. La Ley de Identidad de Género, vigente desde 2012, es pionera en el acceso a la atención sanitaria integral. En Argentina, los movimientos sociales y de mujeres se movilizan con los reclamos de los colectivos LGTB y más, lo que fortalece y visibiliza que existen y pueden afectar a personas de diversas. Bien. Volvemos, después de haber visto este video que tiene que ver con la ley Micaela, que bueno, que entiendo que la ley Micaela saben que trata de la formación y la capacitación de todos los agentes del Estado, de los tres poderes del Estado, en relación a la perspectiva de género, para poder justamente empezar a pensar esta cuestión de qué hablamos cuando hablamos de perspectiva de género, ¿no? Que tiene que ver con un punto de vista, tiene que ver con una manera en que uno ve las situaciones y las relaciones que se dan en una sociedad, en el caso de los ministerios de relaciones de trabajo, y que la idea es poder visibilizar estas relaciones de poder, estas cuestiones desiguales, estas exclusiones que enfrentan las mujeres y el colectivo LGTBI+, en diferentes ámbitos de la sociedad. Por eso ahora cuando veamos después, cuáles son las situaciones de violencia por razones de género, vamos a ver cuáles son los diferentes ámbitos. Esta perspectiva de género es un lente para poder pensar y poder plantear muchas veces políticas públicas que identifiquen y transformen las desigualdades. Y que no solamente tienen que ver con cuestiones, obviamente, que tienen que ver con cuestiones de género, pero sabemos que, en relación al acceso a derechos, se tienen en cuenta otras cuestiones como la clase social, la etnia, el color de piel, el tamaño de nuestro cuerpo, etc. Entonces, justamente esto no es solamente un marco teórico, sino que es un posicionamiento que tiene que tener el Estado y que tiene que pensar que de esta manera debe dar acceso para todos, todas y todes a los derechos humanos que nos corresponden por el solo hecho de ser ciudadanos y pertenecer a un Estado determinado. En relación a eso, vieron que en el video aparecieron como muchas palabras. Bueno, una de las que apareció es diversidad sexual. Cuando hablamos de diversidad sexual, justamente lo que se permite es visibilizar que no solamente hay varones y mujeres o femenino y masculino, sino que hay una pluralidad de prácticas y que esta pluralidad de prácticas tiene manifestaciones emocionales, afectivas y sexuales diferentes, y que eso no tiene que ver justamente con lo que, vuelvo a decir, lo que es pensado como lo diferente, lo normal o lo anormal, sino que es lo que ya siempre existió y que lo que empezamos a ver ahora es poder visualizarlo y poder compartirlo. Justamente esta cuestión de que hay alguien que es diferente y que cuando es diferente se plantea como por afuera, como excluido, como anormal, lo que hace es que se tengan prácticas que lo traten como tal y que justamente no le den la misma situación de acceso a derechos que a quien se comporta, por ejemplo, de una manera heterosexual, y que eso no plantea ninguna situación ni patológica, ni anormal, ni nada que se le parezca. En relación a eso, también veíamos en el video el tema de identidad de género y orientación sexual. La identidad de género es lo que se va conformando desde antes del nacimiento, desde que alguien queda embarazada y sabe que tiene un varón o una mujer en la panza, va a empezar a pensar que que si tiene seguramente pene, no se le va a gustar jugar al fútbol, va a ser determinada profesión, va a tener determinado comportamiento, se va a sentir de tal manera. Entonces, como justamente esto es una construcción que se da a lo largo de toda la vida, pues no podemos decir que solamente el hecho de tener un pito o una vagina hace que uno tenga una identidad masculina o femenina o dentro de lo que pensamos la diversidad.
Por otro lado, la orientación sexual tiene que ver con la atracción física, sexual, emocional o romántica hacia otras personas. Entonces, si dos personas se atraen y son un género diferente al suyo, hablamos de heterosexualidad. Si es de su mismo género, hablamos de homosexualidad. Y si es de más de un género, bisexual o pansexual. Esta orientación sexual no es que es de una vez y para siempre, puede ir cambiando a lo largo de la vida. Me parece que hay una cuestión desde ya, por suerte, desde las series televisivas, desde las novelas que vamos leyendo, desde los libros que podemos leer, que muestran que esto es fluido, que no es algo de una vez y para siempre, y que eso tampoco tiene que ver con lo normal o lo esperable. Digo porque en otro momento histórico, muchas veces, por lo menos, yo vengo del campo de la psicología, a veces se pensaba que un adolescente, una joven que tenía inclinación bisexual o homosexual, era una cuestión de inmadurez. Freud en algún momento también hablaba de la homosexualidad por un momento como algo anormal o perversión, decía el texto de los 3 ensayos, y en otro momento como un momento del desarrollo sexual. Entonces se esperaba que haya una maduración dentro de la genitalidad para que la persona se terminara convirtiendo en heterosexual, porque era el fin último de la orientación sexual. Bueno, hoy ya no se piensa eso, y tampoco se piensa que uno puede tener una orientación sexual en un momento y eso va a ser para toda la vida. Puede ir fluyendo y cambiando a lo largo de la historia de esa persona. En relación a esto también hablamos de expresiones de género, y ahí de alguna manera convocamos la ley de identidad de género, porque tiene que ver con las formas, modos y maneras en las que nos comunicamos desde las diferentes identidades sexuales en la sociedad. Justamente la ley de identidad de género lo que permitió es poder empezar a elegir, cuál es nuestro género, más allá de lo que pueda decir el DNI. No sé si saben que la ley de identidad de género a nivel, la nuestra, a nivel nacional, es de avanzada, porque justamente permite que la persona pueda hacer el cambio registral sin pasar por una evaluación psicológica o psiquiátrica. En otros países, para hacer el cambio registral, o sea, el cambio del DNI, de pasarte de llamarse de una manera a llamarse a otra manera, que tiene que ver con el género, porque hay también cambios registrales que tienen que ver con el nombre nada más. No sé, alguien se puede llamar María y pasa a llamarse Laura, pero cuando uno es María y pasa a llamarse José, este cambio registral que tiene que ver con la identidad de género no debe pasar por el filtro de una evaluación psicológica ni psiquiátrica, porque se reconoce que si alguien dice eso, es como de esa manera que se lleva a él. En relación a eso, también se pone en juego en relación a las expresiones de género los roles y los estereotipos. Por un lado están los roles que tienen que ver con los comportamientos y las normas asignadas. Algunos autores como Mabel Burín hablan de la diferencia entre varones y mujeres, entre los roles productivos y reproductivos. O sea, los varones estarían en lugar de los roles productivos que tienen que ver con el trabajo afuera de su casa, en el ámbito de lo público, y con esta cuestión de alguna manera que circuló en los primeros tiempos de la sociedad moderna, del hombre como el proveedor económico de la familia. O sea, el hombre trabajaba afuera para traer la comida para su mujer y sus hijos, y la mujer tenía un rol reproductivo, va a decir Mabel Burín, que tiene que ver con la reproducción de la especie humana, pero no solamente con la reproducción de la especie humana, sino con el cuidado y con la crianza, la mujer a domicilio de la familia nuclear, cuidando a sus hijos y haciendo todo lo posible para que su marido vuelva al domicilio después de las horas de trabajo, y de alguna manera también no solamente el cuidado de los niños y niñas y de su marido, sino de las personas ancianas o de la tercera edad y de las personas discapacitadas. Este rol reproductivo tiene lógicas que tienen que ver con lo reproductivo, que esta autora va a trabajar, pero y el rol de lo productivo, que es el orden de la producción de objetos, de producción de plata, la producción en el ámbito de lo público, hace que los hombres tengan unos roles y los varones y las mujeres otros. Pero lo que se cuestiona desde el feminismo justamente es que estos roles terminan siendo estereotipos, que dicen que si una es mujer tiene que sí o sí tener roles reproductivos, y si uno es varón sí o sí tiene que tener roles productivos.
Y acá empiezan los prejuicios y las generalizaciones, porque ¿qué pasa si alguien quiere tener otra tipo de tarea, otro tipo de ejercicio, otro tipo de tarea a nivel social? Si no entra dentro de lo que los estereotipos dicen que tiene que entrar, está la mujer machona o el varón afeminado, ¿no? Como que tenemos que reproducir la lógica que nos pide la sociedad que se reproduzca a partir de este estereotipo. Estos estereotipos los podemos ver en las propagandas de televisión, en relación, no sé, a quién son dirigidos los productos de limpieza, o quiénes son dirigidos, los pañales, o todo lo que tiene que ver con la cuestión del cuidado, que está pensado que es para las mujeres y son ellas quienes tienen que llevar adelante esas tareas. Y cuando se vende un auto o se están vendiendo propiedades, está más dirigido a un público masculino, que es el que se supone que maneja la plata para comprarse esas cuestiones y para hacer esas tareas. Hay como una reformulación a nivel social de empezar a pensar que no sean tan determinados los estereotipos, las propagandas están cambiando. Intentan, por ejemplo, con Mr. Músculo, hacer que un varón sea quien lleva adelante la limpieza, pero es un varón que viene a salvar a una mujer que está muy preocupada, como si su única preocupación sería que toda en su casa brille de limpieza, ¿no? Algunas propagandas de pañales que ponen a los varones cambiando a los nenes y a las nenas. Se intenta, pero está bastante marcado. Y también estas cuestiones de los estereotipos han sido sancionados. Me acuerdo hace un tiempo con un gran supermercado que para el Día del Niño había puesto juegos de varones y juegos de mujeres. Había puesto, no, obviamente, en el juego de mujer la cocinita, el changuito del supermercado y el carrito del bebé, y en los varones el autito, la pelota y las herramientas para arreglar una casa. Y en ese momento se hizo la presentación y tuvieron que sacar la propaganda porque la idea es que justamente no esté tan estereotipado. Inclusive en los jardines de infantes ya no hay rincón de nenas y rincón de nenes, sino que rincón de juegos para que cada uno pueda elegir dónde quiere ir. Son todas cuestiones que van avanzando, pero que a veces siguen las prácticas de la misma manera, sentenciando a quien de alguna manera no cumple con el estereotipo que se espera según su sexo, Cuando hablamos de transversalización de la perspectiva de género, justamente la idea es que esto lo atraviese o transversalice las cuestiones de la política nacional y provincial, en función de lo que planteábamos hoy con la ley Micaela, para que justamente dentro del Estado haya un trato digno y un respeto por la identidad de género y la orientación sexual de las personas que asisten. Por eso las políticas públicas que se orientan tienen que estar transversalizadas con la cuestión de género para que puedan de alguna manera tener en cuenta esto que estamos planteando con la perspectiva de género y este lente que se va a plantear en función de las políticas. Vamos ahora, a partir de hacer como este recorrido, a hablar específicamente de qué hablamos cuando hablamos de la violencia por razones de género. La violencia por razones de género está definida en el artículo 4 de la ley 26.485, que es la ley nacional, es un título muy largo de protección integral, pero habla con la cuestión de la violencia por razones de género. Y lo interesante de esta ley, que también la tenía un poco la ley provincial, 1569, que lo que introduce dentro de la definición son las conductas por acción u omisión. Digo porque siempre cuando uno piensa en violencia por razones de género, lo primero que piensa es la violencia física sobre la persona en acción, ¿no? Pero la omisión también es importante rescatarla porque tiene que ver con el descuido del otro. Puede ser el descuido de una mujer o del colectivo LGBTQI+, con una situación de enfermedad, puede ser el descuido en no pasarle plata porque considera que la plata solamente la maneja el varón. Hay montones de cuestiones que tienen que ver con la omisión, con no incorporarla en los proyectos personales, con no incorporarla en las salidas, etc. Esto que dice directa o indirectamente también es importante porque a veces no es a partir de la mujer, sino que es a partir de los hijos o a partir de la madre o alguna pariente de esa mujer. Y lo que introduce de interesante en la ley 26.485 es tanto en el ámbito público como privado.
la ley 12.569, que es del año 2007, que era la ley provincial, era de violencia familiar. Entonces lo que se trabajaba era solamente en el ámbito de lo privado. Acá se introduce el ámbito de lo público y viene a introducir esta cuestión que dice de relación desigual de poder, ¿no? Y que esa relación desigual de poder no afecta solamente a algún aspecto de la vida, sino que afecta a todo: la libertad, la dignidad, la integridad física, psicológica, sexual y económica o patrimonial de las personas, de las mujeres y de la comunidad LGBTQI+. Y incluye, que también esto también es nuevo, en relación a la ley provincial, que están también las perpetradas por el Estado o por sus agentes, porque antes solamente eran las que cometían los familiares de la mujer, o sea, serían su marido, su padre, su hijo, su hermano, su cuñado, pero ahora ya entran también el Estado y los agentes del Estado, lo cual es súper interesante el planteo también. ¿Cuáles son las características, de la violencia por razones de género? Bueno, primero que implica la vulneración de los derechos humanos fundamentales. Todos tenemos derecho a vivir una vida sin violencia. Y estas cuestiones están tan naturalizadas que muchas veces se reproducen sin que nadie se pregunte sobre eso, lo cual es un problema grave, ¿no? Por otro lado, que es una problemática histórica, cultural y multicausal, ¿no? Es importante esto histórico, cultural y multicausal. Histórica porque es desde siempre. Ahora la pregunta en general es, bueno, pero ¿qué pasa? Ahora todo es violencia de género, ahora todo el mundo denuncia la violencia de género. Bueno, no, en realidad no es. Lo que está pasando ahora es que está visibilizada. Si ustedes miran cualquier película, inclusive les digo una película, no sé, sobre Luis XIV, sobre Luis XV, o leen una película sobre los primeros tiempos de Argentina, o ven cualquier situación, siempre en los libros, en las novelas, en los relatos ha habido situaciones de violencia por razones de género. Lo que pasa es que no eran reconocidas como tal y la mujer no podía hacer nada sobre esa situación. Si ustedes piensan en historias familiares, seguramente que han escuchado algún relato de alguna abuela que el marido la maltrataba, la golpeaba o la insultaba o la descalificaba. Por otro lado, de multicausal, porque no podemos decir que la única causa de la violencia por razones de género es que son varones perversos o psicópatas, o varones que no han tenido educación porque viene de las clases populares. Cuando uno trabaja tanto tiempo en esto ve que es multicausal. Una de las razones sí, en general, tiene que ver con el patriarcado y esta potestad que le da a los hombres sobre las mujeres, que piensan que ellas son su objeto y que pueden hacer con ella lo que quieren, por un lado. Y por otro lado también tienen que ver con situaciones de diferencias en relación a la construcción de género de varones y mujeres, que muchas veces los varones resuelven sus situaciones conflictivas de una manera física, corporal, cuando no pueden mediarlo por la palabra, y la mujer, por la misma crianza y por la misma manera de pensarse y de estar con otras mujeres y poder hablar y poder conversar, tramita las mismas situaciones de agresión de otra manera. Para esto, justamente como es algo histórico, cultural y multicausal, necesitamos un abordaje que sea interinstitucional, o sea, que no sea una sola institución trabajando con la situación. No sé, si encontramos una mujer que padece una situación de violencia de género, bueno, esa mujer seguramente tiene hijos que están en una escuela, que le pasan cosas que tienen que ver con esa situación de violencia que sufre la madre. Seguramente esa mujer en alguna situación tiene que ir a un centro de salud, o para atenderse ginecológicamente, o para curar alguna herida de algo que le haya provocado el varón. Seguramente ese varón trabaja en algún lugar donde por ahí desconocen la situación de violencia de género, pero que pueden hacer algo con eso. Por eso las instituciones tienen que trabajar en conjunto. Inclusive, lo digo así para los colegas, cuando uno trabaja una situación de violencia por razones de género en el ámbito del consultorio privado, también lo tiene que trabajar sola, porque justamente esa situación está pasando y está repercutiendo en otro lugar. Entonces uno no puede desconocer eso que está pasando. Intersectorial, porque tienen que intervenir todos los sectores de la sociedad, no solamente el lugar donde la mujer está o trabajando, viviendo o está contando la situación, sino que tiene que ser algo que, se atraviesa en diferentes sectores
de política pública y poder pensar esa situación en conjunto. Para eso después vamos a ver en la segunda clase qué es lo que llamamos el sistema integrado provincial, que intenta hacer un trabajo intersectorial para que el abordaje sea de manera completa. Por otro lado, las violencias por razones de género siempre están basadas en diferencias jerárquicas. Por eso digo, nosotros nos apoyamos en esta cuestión de que tiene que ver con el patriarcado. Pero esto jerárquico no es porque es el jefe y la empleada. Jerárquico porque se piensa que los varones tienen más poder y pueden ejercer un poder sobre las mujeres, que son las que están subordinadas dentro de lo que llamamos el patriarcado, pero no porque sea algo que tenga que ver con un jefe y una empleada. Digo, para no pensar la jerarquía solamente de esa manera. Ahora vamos a ver un video donde explica cuáles son las 8 modalidades de la violencia de género en la Ley Nacional 24685. Ley Micaela 27.499. Ley de capacitación obligatoria en la temática de género y violencia por motivos de género para todas las personas que integran los 3 poderes del Estado Nacional: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Ley Micaela y violencia por motivos de género. ¿Qué es la violencia por motivos de género? Es la basada en las asimetrías de poder existentes entre los diferentes géneros, que son producto de una desigualdad estructural. Esto incluye tanto el ámbito público como privado. En Argentina existe la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en los que desarrollen sus relaciones interpersonales. La ley identifica 6 tipos de violencia de género: psicológica, física, sexual, económica y patrimonial, simbólica y política, y reconoce 8 modalidades de violencia: doméstica, institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica, mediática, en el espacio público y público-política. La violencia psicológica es la que causa daño emocional y disminución de la autoestima o que perjudica el desarrollo personal. Suele ser la entrada a la violencia física o a la sexual. La violencia sexual es toda acción que amenaza o viola el derecho a decidir sobre la sexualidad. No se limita a forzar a una mujer contra su voluntad. Es cualquier tipo de acoso, explotación, abuso o intimidación, sin importar si se da fuera o dentro del matrimonio o de una relación. También en situación de prostitución forzada y trata de personas con fines de explotación sexual. La violencia simbólica es la más difícil de erradicar porque está anclada en la sociedad, a través de estereotipos que naturalizan la subordinación de la mujer y personas LGTBI+. Modalidades. La violencia doméstica es la ejercida por un integrante del grupo familiar, independientemente del espacio físico donde ocurra. Incluye las agresiones producidas en el matrimonio, uniones de hecho, parejas o noviazgos, con o sin convivencia, vigentes o finalizadas. La violencia institucional es la ejercida por personas pertenecientes a instituciones públicas, cualquiera sea su jerarquía y el tipo de trabajo, con el fin de retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan sus derechos. La violencia laboral es la que discrimina a las mujeres y personas LGTBI+ en el marco público o privado y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia. También el hostigamiento psicológico y sistemático a una trabajadora para lograr su exclusión laboral y quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea. El crimen de odio es la violencia del rechazo, el desprecio y la discriminación por razones de género, y frecuentemente es ejercida contra personas LGTBI+. ¿Por qué es tan importante la capacitación en la temática de género y violencia por motivos de género en la administración pública? Es responsabilidad de todas las personas que integran la Administración Pública Nacional conocer e identificar estas formas de violencia para así poder dar una respuesta institucional ante la vulneración de derechos.
La capacitación a los 3 poderes del Estado en el marco de la Ley Micaela da la posibilidad de observar las prácticas diarias que reproducen relaciones desiguales directa o indirectamente entre los géneros y actuar en consecuencia para transformarlas y para el diseño y ejecución de políticas públicas con perspectiva de género. Bueno, después de haber visto el video, que bueno, fue todo muy rápido, vamos a ir con más despacio en cada uno de estos aspectos. Primero, bueno, justamente me parece importante todas las palabras del título que les decía que es larguísimo, que tiene que ver con prevenir, justamente empezar a pensar conductas que prevengan la situación de la violencia por razones de género, sancionar, digo, en el caso que ya haya sido realizada, que se pueda hacer algo con eso, hacer una denuncia, pedir la expulsión del agresor o bueno, lo que sea, y erradicar, que sería como una cuestión más a nivel global, que ojalá en algún momento esté erradicado la violencia contra las mujeres y el colectivo LGBTQI+ de la sociedad. Justamente estas situaciones tienen que haber condiciones para que se puedan prevenir, sancionar y erradicar. Tiene que haber políticas públicas que las sostengan. Ustedes saben que cada vez que uno piensa una ley tiene que pensar en políticas públicas que sostengan esa ley, porque si no, no se puede llevar adelante. De hecho, un poco el Ministerio de las Mujeres lleva adelante las políticas públicas que tienen que ver con erradicar la violencia contra las mujeres y el colectivo LGBTQI+. Empezar a hacer remociones de patrones culturales sexistas, digamos, que tienen que ver con lo que muchas veces es la deconstrucción de los varones, ¿no? Que no solamente es de los varones, sino que es algo que tenemos que trabajar en conjunto, porque yo siempre digo, bueno, los varones reproducen de alguna manera la lógica del patriarcado, pero somos las mujeres quienes en general estamos a cargo de la crianza de ellos por esta cuestión de división de estereotipada de la crianza. Entonces somos las mismas mujeres las que muchas veces criamos a estos varones machistas o sexistas, y también somos estas mujeres las que muchas veces sancionamos situaciones que tienen que ver con la discriminación de otras mujeres que tienen algunos comportamientos o algunas tareas que no corresponden con su cuestión estereotipada. También el acceso a la justicia, ¿no? Porque justamente de las mujeres y la comunidad LGBTI+, porque bueno, la justicia es bastante patriarcal y muchas veces no lleva adelante la letra de la ley, digo yo, ¿no? En algún momento yo trabajé en la línea 144 y me he encontrado por ahí con jueces, no sé, por ejemplo, pidiendo pruebas sobre la situación de violencia, y, o sea, entrevistando a vecinos, y en el momento que yo lo llamaba para decirle que bueno, que me parecía que tenía que aplicar la ley, porque justamente lo que dice la ley es que ante una situación de violencia tiene que haber un perímetro de acercamiento y una inscripción del hogar del agresor, y el juez me decía, bueno, yo hasta que no sepa e investigue cómo son las cosas no voy a hacer nada. Bueno, usted tiene que aplicar la ley, no es que lo que a usted le parezca o no le parezca en relación al dispositivo. Y estas cuestiones en el acceso a la justicia no es tan fácil. Está dentro de lo que nosotros hablamos de la ruta crítica de las mujeres. Cuando uno entrevista a una mujer en situación de violencia de género y le pregunta qué ha hecho hasta ese momento, justamente ha ido a montones de lugares y no ha tenido respuesta en muchos de esos lugares. Y después lo que llamamos también la asistencia integral, ¿no? Que no solamente, poder salir en ese momento de esa situación, sino poder repensarse, poder pensar en la situación de los hijos, que por ahí no fueron víctimas directas, quiero decir que por ahí este hombre no les pegó o no los maltrató simbólicamente o psicológicamente, pero que sí de alguna manera sufrieron la situación por la que la madre pasaba. Entonces, poder trabajar con esa escuela de esos chicos, poder trabajar con el centro de salud para que identifique la situación y pueda estar alerta por si se repite una situación. La asistencia tiene que ser integral, no solamente salir del momento de la violencia en ese momento y nada más. Veíamos hoy en el video los tipos de violencia y las modalidades, ¿no? Que ahora vamos a ir uno por uno como definiendo un poco, y dentro del video lo que faltaba era la violencia que tiene que ver con la cuestión de las nuevas apps o de las nuevas cuestiones de comunicación. Ahora las vamos a ver a cada uno, que tiene que ver con esto, con la digital y la telemática, que es la última que se incorporó como tipo de violencia.
En relación a la violencia física, es la más fácil de detectar, tiene que ver justamente con lo que ataca sobre la integridad física de la persona, bueno, golpes, cachetadas, empujones, lesiones con objetos o armas. Esta es la más fácil de detectar, aunque a veces cuando las mujeres llegan a la guardia de un hospital y ya sabemos que los médicos pueden saber si realmente la mujer tuvo un accidente, se chocó con una ventana, se chocó con una puerta o se chocó con una escalera, o ha sido un golpe dado con un puñetazo, con una mano, lo pueden detectar, pero muchas veces dejan sentado lo que la mujer dice. Es importante, igual que en el caso de la gente que trabaja en salud, cuando recibe estas situaciones, que pueda dejar por escrito que la mujer llegó con un golpe que dice habérselo hecho con una escalera, pero por el formato que tiene el golpe puede llegar a ser realizado por una mano o por un puño. Porque por ahí la mujer en ese momento no puede tomar ninguna decisión, pero está bueno que tenga este certificado que dice en el día de la fecha, fulana de tal llegó al hospital y tenía determinada golpe, dice que se lo hizo de esta manera, parece que fuera de otra manera. Porque esto le puede servir después para la denuncia, para pedir una exclusión del hogar. Después de la violencia psicológica, que es la que en general decimos nosotros, la que posibilita después la física. En general la violencia no empieza con una cachetada directamente, sino que empieza con todo un trabajo previo de la persona que va a recibir esa violencia física, que tiene que ver con justamente amenazas, insultos, pero sobre todo humillación, vigilancia, manipulación, aislamiento. Las mujeres y la comunidad LGTBI+ en situación de violencia por razones de género está aislada en general de su círculo, porque justamente primero se empiezan a cortar la cuestión de las amigas, de las mujeres que pueden sostenerle y hacerle red a esa mujer. Después empiezan la cuestión de lo que llamamos los celos excesivos, que cualquier situación puede ser pensada como una situación posible de infidelidad. Esta cuestión en relación a los celos excesivos hace que muchas veces las mujeres son acompañadas a todos los lugares, llevadas al trabajo, le van a buscar al trabajo, la llevan al trabajo, la llevan a la casa de la madre, la vuelven de la casa de la madre, y muchas veces esta cuestión de la violencia psicológica se siente como una cuestión de cuidado, pero la mayoría de las veces es una cuestión de control. O sea, saber él a dónde la deja, cómo la deja, en qué momento la deja. Muchas veces es dejarle todo el tiempo los hijos a cargo, porque piensan que de esa manera no va a estar con otro hombre. Y esta cuestión del aislamiento es básico para que uno empiece a pensar que uno es responsable de todo, que se merece la situación de violencia en la que está y que no puede hacer nada porque no tiene red para poder salir de la situación. Después está la violencia sexual, que es justamente tiene que ver con no poder decidir sobre la vida sexual y reproductiva. Y no solamente es importante las relaciones, uno cuando piensa en violencia sexual piensa en la violación en la calle. No sé si saben que creo que es el 3 o el 4% solamente de las situaciones de violación son en condiciones de la calle por un extraño. En general son en el ámbito privado y por alguien conocido, y muchas veces los violadores son las propias parejas de las mujeres, sea dentro del matrimonio o no. Es muy difícil a veces cuando uno primero preguntar sobre las cuestiones de violencia sexual, porque uno como que se siente intimidado por la pregunta en sí misma, pero por otro lado las mujeres piensan que si uno está casado con una persona tiene que tener sexo con esa persona por el solo hecho de estar casada, lo que sería el débito conyugal dicho desde la Iglesia Católica. Y la verdad que no es así, uno puede decidir libremente si quiere tener relaciones sexuales o no, aunque sea su pareja, aunque sea su marido, aunque sea el padre de sus hijos. Dentro de la violencia sexual entra la prostitución forzada, que por suerte en Argentina hay una ley que sanciona y que de alguna manera cae el peso de la ley sobre no solamente la persona que lleva adelante, sería el dueño del prostíbulo, del lugar donde se está prostituyendo, sino también están como sancionado la persona que conecta a la mujer en ese primer momento y lo que nosotros decimos el traslado de la mujer, ¿no? Muchas veces las mujeres vienen de otros lugares del país creyendo que van a trabajar en una casa de familia, en cuestiones domésticas o cuidando niños o niñas o personas de tercera edad, y cuando llegan acá entran en
en una red de prostitución que hace que esa persona que conocían en el barrio las retenga el DNI, las amenace permanentemente que conoce a su familia y que si no hacen lo que tienen que hacer va a matar a su hijo, a su padre, a su hermano o a quien sea. Obviamente el acoso también se piensa dentro de la violencia sexual y el abuso sexual también. El acoso, que también hay como mucha campaña en función de lo que uno puede identificar como acoso o no. Es muy finita el detalle, porque muchas veces quiere aparecer como que el acoso es una situación de piropo, un comentario, un mensaje fuera de lugar, en un ámbito fuera de lugar. La mujer muchas veces termina, o la mujer o el colectivo LGTBIQ+, termina pensando que es esa persona la que generó que el otro lo invite, le diga cosas fuera de lugar, la convoque una cita y no es entendido como acoso, ¿no? Y esto es un tema porque hay que visibilizarlo como tal. Por otro lado, la violencia económica y patrimonial, que justamente tiene que ver con no poder manejar los propios recursos, que tiene que ver con la manipulación del dinero. Por un lado, la manipulación del dinero en relación a que sea el varón solamente el que maneje la plata, el que decida en qué se gasta, cuándo se gasta y cómo se gasta. Hay muchas mujeres que inclusive teniendo un sueldo, es el varón el que decide cuánto se deja en la casa por día para pagar la comida, el transporte o lo que sea en relación a sus hijos. Pero también cuestiones más groseras, yo siempre digo, como por ejemplo, he conocido muchos casos dentro de la línea de mujeres que tienen una empresa familiar, que esa empresa familiar es del padre, y cuando se casan ponen como socios al marido de la mujer en vez de poner a la mujer dentro de su patrimonio, y después en una situación de violencia la mujer no puede manejar plata de la empresa familiar porque quien está a cargo de la empresa es su marido y no ella. Obviamente que tiene que ver con el patriarcado, que el varón padre piensa que la mujer no puede manejar económicamente una empresa y que la tiene que manejar su marido, y esto la deja en una desventaja terrible que hace que no pueda manejar su patrimonio. Esto pasa muchísimo, más de lo que uno piensa, pero más en la cuestión micro de alguien que no tiene patrimonio es manejar la plata y decidir en qué se gasta o en qué no se gasta la plata. El otro tipo de violencia es la violencia política, ¿no? Que tiene que ver con esta acción o omisión que de alguna manera menoscabe, anule, impide, obstaculice o restrinja la participación política o el ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres, desde no poder votar, desde no poder participar en una lista, no poder tomar decisiones. Ustedes saben que para esto lamentablemente hubo que hacer, lamentablemente digo porque son cosas que cambian a nivel de la ley, cambian a nivel de lo que se piensa, pero después en las prácticas seguimos con las mismas lógicas. Hubo que haber un cupo en los partidos políticos de mujeres. Ustedes saben que hace un montón de tiempo que muchos partidos incorporan mujeres, incorporan el cupo de mujeres porque se los obliga a eso. No sé si porque están tan convencidos de que la mujer tiene que participar en estas instancias, pero de todas maneras la violencia política es cuando no puede participar, sea porque no la deja su pareja, sea porque no lo dejan otros varones. Justamente el lugar de la mujer, y que tiene que ver también con el lugar de la mujer en la vida pública, y sobre todo en la política, hace que esto sea muchas veces un inconveniente y que se ejerzan situaciones de poder y de violencia contra ellas. La otra forma es la violencia simbólica, que justamente es la que trabajó durante mucho tiempo el INADI, que ahora ya no está, lamentablemente, que tiene que ver con estos patrones estereotipados que justamente que están en la cuestión social y que muestran de alguna manera la naturalización de la subordinación de las mujeres. Yo digo también, muchas veces son hasta los chistes, los chistes en los grupos de WhatsApp, en los comentarios en relación a que las mujeres no pueden opinar sobre esto, que las mujeres no pueden opinar sobre lo otro, que las mujeres no pueden tener cargos políticos porque son muy intuitivas y muy temperamentales y no toman decisiones racionales. Esta cuestión de la naturalización, de la subordinación, está todo el tiempo, ni hablar cuando
uno está hablando con una pareja y la mujer cada vez que habla lo mira al varón a ver si puede decir lo que tiene que decir o puede opinar sobre lo que está opinando, ¿no? Es algo bien social y que está sustentado y sostenido en situaciones, de relaciones sociales. Y esta última, que es la violencia digital y telemática, que es la que se incorporó hace poco tiempo, que justamente, obviamente, con lo que fue toda la ampliación del uso de las redes, de las tecnologías, de la información y de la comunicación, justamente hubo situaciones que se llevaron adelante como violencia por razones de género en estas instancias. Y esto, desde las cuestiones de exponer a una mujer, pasa todo el tiempo, no sé, alguna foto íntima que tenga la pareja y que se la hayan pasado por WhatsApp, por un mensajito, de golpe exponerla en un grupo, o exponerla con sus jefes, o exponerla en su trabajo, o también usar la tecnología para, no sé, hemos escuchado situaciones de mujeres que dicen algo y son expuestas en Facebook, en Instagram, diciendo algo que por ahí que no corresponde. Y justamente la idea de esto es causar daños físicos, psicológicos y económicos, sexuales, morales, en el ámbito público o en su grupo familiar. No sé, yo siempre cuento una situación que nos había pasado en un momento que a una persona la echan de un trabajo, un puesto importante dentro de un banco, la echa el jefe y no sabía por qué, y bueno, en algún momento se encuentra esta persona con la mujer del jefe, con quien tenía relación y buen contacto, y la mujer, ella le dice que no entiende por qué la echó su jefe si nunca habían tenido un problema de trabajo. La mujer ahí le dice, bueno, pero con todo lo que hiciste por Facebook. Ella pregunta qué pasó en esa instancia, y bueno, durante 6-7 meses le habían mandado fotos de ella desnuda, en ropa interior, y haciendo insinuaciones e invitaciones a su jefe, que era el gerente. Este gerente del banco decide despedirla, y ella dice, mira, yo no tengo ningún Facebook que haya mandado ninguna foto ni ninguna cita a tu marido. Bueno, ahí hacen una denuncia penal y descubren que era un exnovio de hacía 2 años de ella, que había hecho un Facebook trucho, había subido las fotos de ella, se las había mandado a su jefe solamente para generarle un daño laboral, o sea, económico obviamente, y psicológico, con lo que supone que alguien le ha hecho un trabajo. Pero bueno, estas cosas se hacen todo el tiempo, de todas las maneras habidas y por haber, ya imagino que todos lo saben. Después entramos a la segunda parte, que es la de modalidades de la violencia. ¿Cuáles son las modalidades de la violencia? Por un lado, la violencia institucional, que es la que está ejercida por funcionarios, profesionales y empleados de los organismos públicos, que justamente lo que hacen es impedir o retrasar el ejercicio de los derechos que uno puede tener en relación a las políticas públicas, sea derechos que tienen que ver con lo laboral, de poder tener otro trabajo, sea el derecho a pedir alguna licencia, bueno, diferentes cuestiones. Después, la violencia mediática, que tiene que ver con lo que se difunde y se publica dentro de los medios masivos de comunicación. Ni hablar de las mujeres, no sé, para vender cualquier objeto, una mujer casi desnuda, o situaciones donde las propagandas o las películas muestran casi situaciones de explotación y de prostitución, y la difusión de imágenes pornográficas que no tienen que ver solamente con quienes de alguna manera llevan adelante estos trabajos, sino que muchas veces son fotos íntimas que en algún momento han sido de su pareja y que ahora de golpe se publican en los medios como las apps, de alguna manera destituyendo a la mujer. No sé, por ahí los que tenemos otra edad nos acordamos de cualquier programa de televisión, de lo que sea, que para auspiciar, no sé, un medicamento aparecía una mujer casi desnuda. ¿Cuál era el objetivo? Ninguno. Solamente objetalizar a la mujer y mostrarla en ese lugar. La otra modalidad de violencia es contra la libertad reproductiva, justamente, que tiene que ver con que la mujer pueda decidir libre y responsablemente los embarazos y el intervalo de los mismos. Por un lado, la toma de anticonceptivos o cuidado de otra manera, con profilácticos, pero también ahora con la ley del aborto,
si realmente alguien quiere llevar adelante un embarazo y tener un hijo o no. Ustedes saben que en algunos sectores de la sociedad las mujeres no pueden tomar anticonceptivos, por eso esta cuestión de que se pensó en algún momento este anticonceptivo inyectable, que es una vez por mes, o el chip que también se difunden dentro de los centros de salud, porque eso hace que el varón no tenga la instancia del control sobre la pastilla de todos los días, que sería el anticonceptivo. Muchas veces esa pastilla, los hombres, lo he escuchado en montones de consultas de mujeres que no quieren que tomen el anticonceptivo porque el anticonceptivo de alguna manera habilitaría la posible infidelidad de la mujer. Ninguna lógica tiene eso, pero bueno, el anticonceptivo también mostraría que, bueno, para el varón también mostrar que puede dejar embarazada a una mujer tiene que ver con un signo de virilidad. Entonces, al tomar anticonceptivo de alguna manera estaría dejando de lado ese signo de virilidad. Entonces, bueno, la mujer tiene que poder decidir libremente y justamente cuál es el intervalo entre esos nacimientos, si quiere o no quiere. Digo, no es que solamente porque el hombre tiene ganas o porque el hombre no se quiere cuidar o porque ella no puede tomar anticonceptivo que se tiene que quedar embarazada cada vez que sea posible. Después tenemos la modalidad de violencia, la obstétrica, que tiene que ver con lo que acompaña al momento del parto, ¿no? Por un lado, lo que llamamos la medicalización y la patologización, digo, de pensar el embarazo como una patología, entonces con mucha medicación y con lo que a veces hablamos de los excesos de las cesáreas, ¿no? Como que la cesárea es la más cómoda para el médico obstetra y para la persona de salud, porque bueno, es una persona acostada, dormida, que no molesta, que no grita, que no patalea y que uno hace un corte y sale rápidamente el bebé. No digo que en muchos casos no sea necesaria la cesárea, pero muchas veces es para comodidad del médico, inclusive hasta planificando fechas, ¿no? Si un chico nace entre el 24 de diciembre y el 31 de diciembre, es muy posible que haya una cesárea programada para el 21 o 22 de diciembre, para que el médico pueda estar tranquilo en Navidad y Año Nuevo, qué sé yo. Estas cuestiones pasan. Y ni hablar sobre lo que pasa con las mujeres que van a parir, digo, por ahí esto pasa más en los centros de los hospitales generales públicos, lamentablemente lo digo porque justamente mujeres de haberles escuchado decir que bueno, que están gritando y por una contracción el médico le dice seguramente que cuando lo encargaste ahorita vas así, o decir, mandar a caminar a una mamá que ya está a punto de parir para que haga el trabajo de parto caminando, cuando eso puede ser muy doloroso para la mujer, maltratarlas porque se quejan de los dolores, cuando bueno, haber tenido una cesárea, haber tenido un parto natural implica un montón de modificación en el cuerpo y dolores, y bueno, y eso no quiere decir que la mujer no pueda quejarse sobre eso, ni hablar de lo que pueden llegar a decir cuando ya está la mujer desnuda teniendo sus hijos en el hospital. Lamentablemente los comentarios son terribles. Yo siempre digo que al principio, cuando trabajábamos solamente con la ley provincial, no aparecían las denuncias, ya llamadas telefónicas por violencia obstétrica, y ahora aparecen cada vez más. Lamentablemente, ¿no? Lamentablemente. Por otro lado, como modalidad también tenemos la pública y política, que tiene que ver con justamente lo que pasa en los ámbitos de representación y participación política. Que tiene que ver con que estas mujeres no puedan desarrollar su rol político como lo pueden desarrollar los varones. No sé, me acuerdo hace un tiempo una concejal del municipio que no tenía un lugar, una oficina dentro del municipio para llevar adelante las reuniones de gabinete o lo que iban pensando como posible política pública, y los varones tenían los lugares más grandes, los más soleados, con luz, con todo lo demás. Esto también. Y también la participación, de la política pública, de la modalidad de violencia pública y política, de poder darle lugar a la mujer para que pueda hablar en los medios de comunicación, para que pueda tener la palabra en una asamblea, en un sindicato, que pueda tener la palabra en un partido político. Eso como que lo vemos en general, que muchas veces no son las mujeres las que llevan adelante la voz, sino que son los varones, y según dadas
por las mujeres esta cuestión justamente, y por otro lado también a nivel de lo familiar o de lo íntimo, justamente se desalienta un poco que las mujeres participen de la política porque es de noche, muchas horas, y eso implica un descuido de los hijos, del marido, de la casa, y estas mismas cuestiones no se le dicen a los varones, ¿no? Como que no es un problema que participe en la vida pública y política. Otra situación de la violencia es en el espacio público, que tiene que ver, bueno, que lo que nosotros decimos en general, todas las acciones verbales o físicas que tienen que ver con connotaciones sexuales, ¿no? Que hacen que muchas veces uno no pueda, como mujer, circular o permanecer libremente por un ambiente. No sé, yo siempre digo, desde el cuidado de uno por qué lugar va a ir, qué plaza va a cruzar o no va a cruzar, en qué lugar va a estar o no va a estar, de la manera que se va a vestir o no se va a vestir, no es algo que le pasa a los varones. Los varones no piensan, bueno, si voy de noche a tal lugar y voy a cruzar por tal plaza, no me voy a poner esta ropa. O si voy a trabajar, no voy a usar esta vestimenta. Los varones se visten como les parece que tienen que vestir y no hay problema. Y ni hablar de todo lo que tiene que ver justamente con, no sé, desde tomarse un coche, o sea un taxi, sea remis, sea Uber, sea lo que sea, y decirle a la compañera, te aviso cuando llego. Ahora hay una creación de inclusive autos que se llaman autos feministas, que son mujeres solamente las que manejan. No son cuestiones que las mujeres toman como recaudos porque sí, sino porque pasan un montón de situaciones de violencia en el espacio público, de lo que también hablamos como el acoso callejero, que tiene que ver con los piropos y los mal llamados piropos, porque en realidad es acoso, y comentarios fuera de lugar en relación al cuerpo, a la manera de vestirse, a la manera de caminar, a la manera de estar, y a veces no solamente lo que se dice, sino hasta conductas no verbales, una mirada, un gesto, una palabra que todos entendemos que no permite que uno esté tranquilo circulando por la calle, y que muchas veces el ambiente se termina convirtiendo en ofensivo por el solo hecho de ser mujer. Bueno, hemos finalizado la capacitación de este primer módulo. Bueno, les esperamos para la próxima, que va a ser el módulo 2, y que bueno, ya vamos a entrar específicamente en lo que es el trabajo de los equipos interdisciplinarios. Bueno, muchas gracias.